Ahora les hablo de esta situación. Hoy se recuerda un día histórico en nuestro país. Hace 28 años, un golpe de Estado eliminaba la dictadura de Alfredo Stroessner. Soldados que participaron de aquel día histórico hoy marcharon por las calles de Asunción reclamando una indemnización. Los primeros nosotros no sabíamos qué es lo que pasaba, porque nosotros no enterábamos en nada, no sabíamos nada, no sabíamos qué es lo que pasaba, entonces al vino el tiroteo ya se apagó toda la luz, entonces nosotros no sabíamos qué hacer. Entonces nosotros también colocamos nuestro cargador y empezamos a disparar porque nosotros no sabíamos, porque era la oscuridad y se veía la llama de los fusiles nomás que prendían fuego. Eso es lo que veíamos nosotros. Más o menos 3 impactos de bala es lo que le recibí ahí y varios refilones. Bernardo Barrios estaba en el regimiento escolta presidencial cuando le dieron la orden de salir a combatir en el golpe del 2 y 3 de febrero que puso fin a la dictadura stronista. Como él, Reinaldo González también salió y fue herido en medio de una balacera. Ahora por momento pero me sorprende allá. Se han puesto dos veces a me sorprende, pero por momento pues a hoy cope golpe hace ayer y añe mondí porque era tiempo de mitad, 15 años. Hoy con la golpes está más obrero llegó a jaja, oña tendré tiene atención hija, pero pollo de allá. Aquel régimen que le costó la vida y exilio a varios compatriotas, a su caída también derramó mucha sangre. Hoy, en el aniversario de aquella gesta histórica, estos dos excombatientes, acompañados de sus camaradas de la Asociación Nacional de Víctimas del Golpe de Estado, marcharon hasta el Congreso Nacional para exigir una indemnización al gobierno. Exigimos el reconocimiento para los soldados del 2 y 3 de febrero del 89, porque, disculpe, hemos perdido a muchos camaradas dieron su vida por la patria, muchos camaradas fueron acribillados, muchos camaradas están en silla de ruedas, otros desaparecidos que jamás fue atendido por el Estado paraguayo. Por eso, hoy 28 años después, salimos a defender la dignidad de los soldados paraguayos. El proyecto de ley por el cual abogan los excombatientes fue presentado en el año 2015 en la Cámara de Diputados. Determina que ambas facciones de soldados que participaron en la revolución sean indemnizados. Los montos van de 140 a 210 millones de guaraníes.